Saludos familia y amigos, este es tu amigo el pastor Mojica de Paz en el podcast de Transformación. ¿Te has preguntado qué relaciones necesitas para que tengas una vida con valores y de éxito? Hoy hablaremos de eso con el pastor Jesús Muñiz, él trayéndonos su punto de vista de un pastor a la sabiduría práctica. Saludos, pastor. Gloria a Dios, hijo bendecido, Pastor Mojica, qué bendición poder estar ya en el tercer programa. Fíjate, Pastor, que pensamos que íbamos a estar solamente en un programa En y esto se uno. ha convertido ya en tres programas. Créame que cuando comenzamos a platicar acerca del reino de Dios, de la experiencia de Cristo en nosotros, el tiempo no se acaba, o sea, no nos da el tiempo, no, es como si corriera velozmente. Y comenzamos a hablar de la palabra, ¿verdad? Y de 10 preguntas, esto se ha convertido en 3 programas. Así que le doy las gracias por estar conectado una vez más. Le doy las gracias a todos los oyentes, a los que nos están viendo a través del canal del Pastor Mojica. Les bendecimos en el nombre del Señor y confiamos que lo poco, ¿verdad? Que podamos hoy compartir esa sabiduría que el Señor ha sido producto del tiempo, los años, como hemos hablado en estos programas, sea transformada en algo práctico para la vida y útil para su vida en toda su trayectoria. Así que bendiciones. Gracias, Pastor Mojica. Sí, le leí la cartilla al pastor Muñiz de no introducción, solo saludos. No introducción, muy bien. Nos saludamos a toda esa gente linda que nos sigue a través de las redes sociales, Spotify, YouTube, en el canal de Pastor Mojica de Paz. Este es el podcast de transformación con el Pastor Mojica de Paz y el líder Rigo Jr. En el día de hoy de grabación, debido a que somos líderes, empresarios, se tuvo que grabar fuera de horario y de schedule y de programación. Así que debido a ese motivo, excusamos a nuestro amigo el líder Rigo Jr., que estoy seguro que nos va a escuchar. Así que lo excusamos y le saludamos. Y con eso entramos, pastor, hemos tenido una muy bonita y grata respuesta de las personas que han estado escuchando porque han ido entendiendo, porque se han preguntado, por ejemplo, cuando yo comencé esta sección de relaciones que transforman, traje a un coach deportivo, traje a alguien que hablara de finanzas, traje a Normarelli Font, que es nuestro apóstol, pero la traje como coach de estilos de vida. Y de momento las personas dicen, espérate, y vas a traer ahora a un pastor. Pero han ido entendiendo cómo es necesario en nuestra vida una persona de fe, un líder de fe, alguien que entienda las palabras, las escrituras, no importando, mira, si eres musulmán, católico, testigo de Jehová, cristiano, sino que hay unos principios de estilos de vida. Y esto yo lo hablé hace un tiempo atrás con Rigo en uno de los programas. Traje los principios del Islam, traje los principios del Buda, del cristianismo, de diferentes, como de 10 religiones diferentes y creencias diferentes. Pastor, todas terminaban en lo mismo. Y fue el principio que enseñó Jesucristo, en el amar a tu prójimo como a ti mismo, el no hacer mal, el hacer bien. Y entonces, como dijo el pastor al inicio, esto iba a ser un programa de un día, de una ocasión, porque sabemos que el pastor es sumamente ocupado y gracias por su compromiso y gracias porque de inicio le dijimos eran 10 preguntas y... Pero lo que ocurre, Pastor Mojica, ¿verdad? Que la realidad es que tenemos que entender como individuos que, número uno, la experiencia, yo como pastor lo creo y lo predico, no se trata, esto no es una religión, esto no es una religión, pero lo hemos transmitido como una religión. Y yo pido perdón, ¿verdad? Por las veces que en mis mensajes en el pasado y todavía, ¿verdad? Porque estoy en un proceso de renovación, he querido proyectar una religión cuando el mensaje debe ser una relación, una armonía entre Dios y su creación. Jesús vino a restaurar esas cosas, pastor.
Jesús vino a devolverle a esa creación inicial, ¿verdad? Como lo dijimos en la introducción, esa de media hora en el último programa, Jesús vino a restaurar un sistema, un gobierno. Pero, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Cuando el Señor, ¿verdad? Se separa físicamente, aunque se quedó espiritualmente dentro de esa iglesia primaria, pero de hecho la iglesia primaria comenzó bien y los primeros meses fue algo, los primeros años fue algo extraordinario y tuvo que atravesar unos procesos por mantenerse firme, ¿verdad? En todo todas esas ordenanzas que le había dejado su maestro. Pero cuando vemos cómo la iglesia primaria comienza a desenvolverse, es muy distinto a lo que nosotros hoy hacemos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde se falla? Bueno, cuando Constantino se convierte al cristianismo, ¿verdad? Conveniencia, que fue algo a conveniencia, pues estaba perdido políticamente, pero ver la iglesia una solución, pues ocupa el control de la iglesia, los invita a meterse dentro de sus basílicas y ahí es donde comienza a fallar. Entonces, de un mensaje de relación, de un mensaje con unas instrucciones particulares, devolviéndole el reino de Dios, las fórmulas, las estrategias, cómo operaba Adán al principio de todas las cosas, pues entonces se transforma en una religión. Y esa religión que tenía en las manos Constantino, que era una religión pagana, pues la mete dentro y es como si se hubiesen quedado con los mismos personajes, solamente con vestuarios distintos, ¿verdad? Y entonces ahí la iglesia primaria comienza a adquirir conductas, comportamientos, tradiciones de la misma iglesia romana. Combinada Combinado. leyes y sistemas políticos. Claro, político. Entonces, pastor, la realidad es que ahí es donde comienza el error. Ahí es donde comienza el error. Y hemos transmitido durante todas estas generaciones, ¿verdad? La humanidad se ha encargado no de hacer una transmisión o una transferencia correcta de las instrucciones que nos dejó el maestro, de esas instrucciones que restauró, que le había dado a su niño, ¿verdad? A Adán y a Eva, y se mal transmitieron. Entonces, lo que debió ser una relación se convirtió en una religión. Y ahí es donde están todos estos errores, todas estas cosas que nos traen a programas como este, pastor, a traer una conversación, a traer un análisis, un estudio, porque este programa es un programa que no todos son creyentes los que escuchan este programa. Ahora mismo posiblemente hay cientos de personas que no son creyentes. Pero a la misma vez tenemos la responsabilidad de llevarle la verdad de todas las cosas. Tenemos la responsabilidad de llevarle, mira, que más que una experiencia religiosa, esto es un sistema de gobierno que es práctico. Yo creo que donde se ha fallado también, pastores, en proyectar, en enseñar a las personas que esto es un evangelio práctico. Jesús mismo fue práctico. Jesús mismo fue simple, fue sencillo en las enseñanzas. Fíjate, pastor, que cuando él enseñaba, él decía el pajarillo, la cosita, el arbolito. O sea, Jesús nunca se complicó para enseñar principios fundamentales. Ni habló una jerga de... Por eso, cuando habló de dinero, habló de las minas. Cuando habló de capacidad, habló de los talentos. Mire, Jesús, que posiblemente usted está prejuiciado con este asunto del dinero, Jesús fue el más que enseñó acerca de los principios financieros. Lo que pasa es que lo enseñó de una forma simple. Y como las personas estaban prejuiciadas y estaban viendo otra cosa, no podían ver la realidad de lo simple que era el evangelio, de lo simple que es el mensaje. Bueno, él era un rabí, era un erudito, él conocía bien los Pentateucos, Claro. Él andaba con rollos bíblicos porque él era un maestro. Y hay una parte de la historia bíblica donde a él lo estaban confrontando. Y Jesús, y si pasara esto. Sí. Oh, contestaste bien. Oh, y ahora, ¿cuál de los mandamientos o las leyes más importantes? Y quiero que sepan que en aquel tiempo, como
adaptaron un sistema incorrecto. El sistema judío creó 613 leyes. Claro, tradiciones, sí. Tradiciones. Uh-huh. ¿Y qué dijo Jesús? Espérate, esto es una pregunta truco. Esto me quieren tratar de agarrar. Claro, Y dijo, no, sí, pues sí. él agarró 613 leyes y Uh-huh. lo hizo como dijo el pastor Muñiz. Simple. Simple. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón Uh-huh. y toda tu mente. Y el segundo más importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate, el pastor, que él era la palabra. Claro, él era un rabino, él era un maestro, etcétera. Y sí, posiblemente andaba con los rollos, pero en esencia él era la palabra. Cristo era la palabra, porque él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Así que en esencia él era la verdad, él era la palabra. Por eso él mismo se autoproclamó. El único que podía decir que era él, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie más podía o estaba calificado para decirlo. Yes. No obstante, como él era la palabra manifestada, más allá de lo que era el rollo y más allá de lo que era la letra, él sí podía hacerlo. Sí podía hacerlo. Por eso él mismo respetaba, por él mismo él no se manifestó hasta los 30 años. Aunque sí se mantenía en los negocios del padre, porque a los 12 años él estaba en el templo discutiendo y argumentando en los negocios del padre, ¿verdad? Y era cuando él le dice a los padres que en los negocios de mi padre, en los negocios de mi padre me es neta. Es interesante, pastor, porque la palabra negocio, uno de los significados que tiene la palabra negocio es un paréntesis. Para las personas que nos están escuchando nuevo aquí en el podcast de transformación, lápiz y papel. Busque rapidito un lápiz y papel. Sí. Ya empecé. Empieza el WhatsApp del cielo, empieza un pensamiento importante, mira, lápiz y papel. Y si quiere hacer su comentario, hágalo. Va a llegar a mi persona o va a llegar al pastor Muñiz y se lo vamos a responder. Continúa, pastor. Exacto. Pues mira, la palabra es algo interesante, Omar, porque cuando la palabra, uno de los significados de la palabra negocio, esa palabra negocio no es mencionada en muchas partes de la Biblia. Pero particularmente cuando el Señor dijo negocio, lo que significa es no ocio. Ese fue el mismo término que usó Abraham cuando envió a su siervo, el mayordomo que estaba en la casa, lo envía a buscar esposa para Isaac. Y cuando él le pone la mano debajo del muslo, del muslo y Abraham le hace jurar y dice sobre este negocio, tú vas a ir enfocado. O sea, la palabra negocio es no ocio. Jesús entendía que para poder alcanzar, para que ese cuerpo que se llamaba Jesús, pero dentro de ese cuerpo estaba Cristo. Acuérdense que una cosa es Jesús, muchísimas personas se llamaban Jesús en aquel tiempo, pero no todos eran ocupados por Cristo. Así que una cosa es Jesús, es la figura, el cuerpo, el préstamo carnal que el Padre usó. Aunque fue un cuerpo distinto, porque cuando quien pone cuando un hombre y una mujer, o sea, el esperma del hombre es lo que pone la sangre. Así que esto es bien importante que usted lo entienda, porque usted dirá, pero si él era y él tiene el cuerpo, pues entonces él era igual y la transferencia da. No, ahí lo que tenía ese cuerpo era sangre del más allá, pura. Porque quien pone la sangre fue el Espíritu Santo. La mujer no pone la sangre, y esto es bien importante que usted lo entienda para que usted pueda comprender ahora. No obstante, ese cuerpo atravesó, dice que Jesús fue tentado en todas las cosas. Ese cuerpo tuvo que pasar el examen, la prueba, tuvo que pasar el proceso. No obstante, él estaba claro que para poder llegar a los 30 años y para poder llegar para lo que él había venido, que era llegar a los 33 años, tenía que estar constantemente en los negocios, no ocio. ¿Sabe lo que es no ocio? No ocio es no perder. Ahora, ¿por qué no ocio a sus 12 años?
Bueno, cuando Jesús a sus 12 años, sus padres lo llevan a Jerusalén, era una época de fiesta. Ujú. Ahora, no es que usted no tenga derecho a participar de la fiesta. Lo que pasa es que Jesús, una de las cosas que usted tiene que entender para evitar el ocio, es que usted tiene una cantidad de días y años limitado. Y usted, esto te lo tiene que aplicar a sus negocios, su empresa, todo. Ahí está el pastor Omar anotando. Oh, sí. Y usted tiene que entender que para usted poder lograr algo, en el caso de usted, si usted va a levantar una empresa, pues usted no puede estar viajando a Disney todos los meses, Ujú. porque eso es ocio, ¿verdad? Exacto. Va a haber tiempo para viajar, pero si usted quiere estar enfocado y tener resultados a corto plazo o a largo plazo que sean resultados efectivos, pero ustedes tienen que tener la mentalidad de Cristo, los negocios, no ocio. Cuando Abraham envió a su mayordomo a buscar esposa para Isaac, le hizo jurar que no iba a tener ocio desde el punto de partida hasta que buscara esposa para su hijo. ¿Eh? En el buen puertorriqueño no comió gofio. No, No no, comió gofio. no Y perdió entonces, tiempo. pero pastor, Fue. que en este tiempo presente, ¿qué puede ser el ocio? Bueno, cuando estamos distraídos, cuando no somos buenos mayordomos del tiempo. Ujú. Ve, pastor, es que este programa todo, hay algo, yo lo veo y me activo, o sea, como que me se activa algo. No podemos lograr llegar a la última pregunta, pero el Señor sabe, todas las personas que están escuchando, estos son principios, pastor. Son Estos principios que son aplican principios en, empresarios. en todas las áreas Todas en las todas las cosas, áreas de mire, la vida. mire, El significado de posiblemente, pecado, el significado de claro, pecado es no dar en el blanco. no da lo mismo, es lo mismo. ¿Y qué es Y eso? No enfocarte. Cada vez que tú claro, no te enfocas, ¿qué? Estás pecando. Vas exacto. a ¿Y qué es el fallar. ocio? El ocio es pecado. El ocio es pecado. Fíjate que Jesús lo entendía. O sea, Ujú. lo que hoy posiblemente te ha mantenido en un ocio constante. Ujú. ¿Por qué estás en un ocio? ¿Por qué no estás enfocado en el negocio Ujú. de lo que debes hacer en tu vida, de esa empresa? Hoy mi hijo, mi hijo, pues, ese es mi hijo espiritual que está ahí al lado mío. Me envió una foto y yo lo disfruté y di gracias al Señor porque me dijo, mire, padre, pastor, esto es lo que yo quiero. Estoy declarando, estoy creyendo, vi una estructura. Ujú. Y él está enfocado en el negocio de esa realidad que se quiere conectar. Entonces, tenemos que aprender a conectarnos en el negocio, no ocio. Tenemos que salir. Ayer yo le decía a la congregación, pastor, que ya estamos en febrero y usted tiene que estar claro que ya el año ya está corriendo. Cuando usted abra los ojos, ya estamos ya entrando en el 23. Sí. Cada día que pasa que usted no hace nada, usted preocúpese. No, mire, les voy a Yo, te- decir algo que es yo tuve fuerte. gente que, yo tuve gente que se sorprendió cuando nos Ujú, reunía en las reuniones de mi iglesia sí, en noviembre. Y yo decía, mire, ya aquí está la agenda, están los planes del 2022. Y ellos, exacto, ¿qué? exacto. 2022. Pastor, Matamos el pavo, nos comemos el lechón y ya es el 2022. pastor, esa es la mentalidad del reino. Eso es una mentalidad de negocio, eso es una mentalidad Cristo. Eso es una mentalidad proactiva. Eso es una mentalidad que nos ayuda a ser cuidadosos y a ser buenos mayordomos de nuestro tiempo. Pastor, mire, la única especie, y me refiero a especie, ¿verdad? No me debo referir hacia los seres humanos, que celebra cuando cumple un año somos nosotros. Cuando nos deberíamos preocupar. Mm. No, Cuando nos debería preocupar. O sea, debe haber una evaluación. ¿Qué ha pasado? no, ¿qué es lo que le pasa a una persona que sigue cumpliendo años? Ya no quiere decir los años que ha cumplido. Ujú. Pero cuando tú eres joven, que tú tienes fuerza, tú quieres seguir cumpliendo años, cumpliendo años, cumpliendo años, pero la realidad es que muchas veces, aunque no todos, pero es porque están desenfocados en el ocio, quieren lograr otras cosas, quieren salir de su nido, etcétera. Pero la realidad, pastor, es que mientras más tenemos conciencia de nuestra asignación dentro del propósito de Dios, debemos ser más cuidadosos.
Y hasta llegar a un punto que no celebremos los cumpleaños. Sí, los van a celebrar como quiera. Pero, o sea, en esencia, estamos celebrando un año que sembramos, que dejamos un legado, que hicimos cambios drásticos. O en esencia, ¿qué estamos celebrando? O estamos celebrando que vamos a entrar en un año más sin estar estructurados, como el pastor Mojica nos acaba de decir que ya él en noviembre le estaba diciendo a su iglesia allí en la Florida que ya él tenía los planes del 2022. O sea, tenemos esa mentalidad proactiva, tenemos esa mentalidad empresarial que no es aplicable solamente a la experiencia de la iglesia o de la comunidad o del templo, sino que es aplicable a la experiencia en nuestra vida, a nuestra experiencia, tu experiencia como servidor público, como profesional de la salud, como empresario. En la familia, si tú no coordinas tu tiempo con tu familia, sí, te voy a decir algo. Vas a perder tu familia, vas a perder tus hijos, vas a perder tu matrimonio, porque se empieza a enfriar. Mira, no lo tengo aquí. Pastor, yo tengo 3 agendas. 3 agendas. Aquí yo puedo rápido levantar, tengo 2, 3 libretas. ¿Por qué? Ahora, esto no es de la noche a la mañana. Esto toma tiempo, esto toma el tiempo que yo me tomo en esta relación que me transforma. Porque ¿quién me ayudó? El pastor Jesús Muñiz. Sí. Nos conocemos sobre 15 años. 15 años ya, el pastor. Yo creo que yo tenía un poquito más de pelo, ¿verdad? Bueno, yo lo que tenía era como una aureola, que parecía más un franciscano, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, y a mí me salían 3 pelos y me los dejaba y decía, tengo como que si la gente supiera como yo quería esos cerquillos. Sí, yo iba al barbero y le pagaba esos 20 pesos hasta que me di cuenta que me los estaba robando, porque después me compré una máquina y yo mismo me afeitaba. Pero esa es la realidad. De las características, pastor, y los felicito por eso, ¿verdad? Y ambos, como pastores, exhortamos a las personas que nos están viendo a tener agendas. No existe un día tan productivo como un día que esté estructurado con una agenda. Ahí está, mira, Spider-Man. Sí, esto que lo que nos van a ver por YouTube, acabo de sacar un calendario. Esto yo se lo regalé el Día de los Reyes. Sí, yo celebro el Día de los Reyes. Se lo regalé. Te van a caer chincha. Se lo regalé al hijo mío, mire. 16 meses del 2022. ¿Sabe por qué? Wow. Porque hoy día la generación que está de camino, pastor, no, a mí me preguntan el día de cumpleaños de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de mis tíos, muchos yo me lo sé. A esta generación de hoy día, tú le preguntas, y si no es porque el Facebook le da el memory o la alerta, no saben. Sí, estamos pues claros. Entonces, está en mi responsabilidad yo enseñarle a mi hijo unos principios de que por ahora, ¿qué es lo que va a tener? El día de estudio, de limpiar el cuarto, los cumpleaños de abuela, de tití. ¿Qué quiero decirte con esto? Cómprate tu agenda y comienza con lo que tienes, con tu día de trabajo, a la hora que tú te levantas, y qué tiempo vas a sacar con tu esposa, qué tiempo tú vas a sacar con tu esposo, qué tiempo vas a sacar, y ser intencional en esas áreas. En la parte del ser no ocio, el no desenfocarte, no es que no te activaste con eso, pues sí. No ocio, papá, ya ahí hay una serie ahí no es que no para que se la predica a tu iglesia. no es que no disfrute, va a llegar el tiempo de disfrutar. Hay tiempo para todo. Mire, esto es parte del testimonio. Bueno, pastor, también, perdona que lo interrumpa, también hay que ver qué definición tenemos del gozo, qué definición tenemos del disfrute, como también qué definición tenemos del éxito, porque el Señor a sus 12 años, él se estaba disfrutando ese momento, porque eso, la realidad es, pastor, que llega un punto que cuando a la medida que vamos madurando en la realidad de nuestra asignación dentro del propósito de Dios, disfrutamos todo. ¿Sí? Y Jesús, yo entiendo, no sé, Jesús disfrutó ese momento, fue tan apasionado que estuvo 3 días metido ahí, porque la Biblia dice que sus padres lo estuvieron buscando 3 días, viraron
estaban ansiosos buscándolo y no lo encontraron hasta que llegaron allí. Y le digo, mira, muchachos, nos han matado donde tú estabas, ¿no? En los negocios de mi padre. O sea, no, Oso, yo no tengo tiempo. Posiblemente María y José tenían más años sobre la tierra, pero Jesús tenía 33 años. 33 años. Y esta palabra de negocio, fíjate, pastor, la Biblia nos habla de una porción bíblica, esta es la porción bíblica. ¿Está? Nos fuimos primero la porción y después la pregunta. Pero la realidad es que nosotros tenemos que tener claros esto, porque el ocio muchas veces no nos ayuda a ser efectivo con las empresas, con los trabajos que tenemos, en todas las áreas donde estemos. Cuando hay ocio no podemos ser efectivos, pastor. Uh-huh. El tiempo es vida, lo sabemos. O sea, usted, un estudioso de la palabra, un maestro de la palabra, usted sabe que el tiempo es vida. Jesús valoró el tiempo cuando rechazó, y oiga, no vaya a malinterpretarme, no vaya a decir ahora, no, es que el pastor Muñiz dice que ir a la fiesta. Yo voy a fiestas, Y si me invitan también voy también, y las y al coordinamos. pastor, tengo que controlar al pastor Mojica porque también es fiestero y bailarín, Y ¿verdad? Y nos bailarín, yo le doy el gozamos también. pasito. Pero la realidad es que hay un punto o hay momentos, pastor, que tenemos que ser tan estratégicos y tan cuidadosos. Por eso yo lo felicito porque usted tiene 3 agendas. Porque con agendas y cuando calendarizamos las cosas, no caemos en el ocio. Lo que hace una agenda en nuestra vida es establecer el orden de prioridad de las cosas. Uh-huh. Nos ayuda a evitar, y esto es bien importante y lo debe anotar, evitar los ladrones del tiempo. Ahora, ¿qué puede ser un ladrón del tiempo? Pues posiblemente puede ser la televisión, Uh-huh. puede ser la jerga. Yo no sé si la palabra jerga está bien traducida, pero la pachanga, aquí en Puerto Rico le dicen el chinchorreo. Uh-huh. Puede ser estar horas y días viendo series en Netflix. Porque cuando el ocio ataca nuestra asignación, cuando el ocio ataca su liderato como empresario, como persona, como ente, en un tiempo de vida, créame que lo que ocurre es que el tiempo que usted pudo haber aprovechado para hacer más sólida su empresa, para hacer más sólido su ministerio, para hacer más sólido su asignación, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, pierde el tiempo y se van creando. Esto, mira, pastor, esto Salomón nos enseñó, bien poderoso. Te voy a compartir algo que tú eres un estudiante, por eso yo comparto esta sabiduría contigo, porque tú eres un hijo receptivo y yo ministro y a la misma vez siento que te estoy impartiendo palabras. Uh-huh. El ocio, una de las cosas que produce el ocio, y yo lo podemos llevar a lo que Salomón nos enseñó en Cantar. Hay un texto bíblico que dice, cuídense de o cazad las pequeñas zorras. Uh-huh. Sí. Porque las pequeñas zorras Destruyen todo destruyen la flor. ¿Qué es la flor? Es la flor. Y eso es otro detalle que usted tiene que anotar, ¿verdad? Porque hay textos bíblicos y ahí está el pastor ahí anotando. Ya me ves, sí. ¿Sabe por qué anoto? ¿Sabe por qué anoto? Sí. Porque los martes tenemos la serie. Muy bien, muy bien. Creciendo en la Fe, y tenemos la serie de los tiempos, ¿verdad? Y ahí tú me mencionas, entonces anota y menciona. No, y entonces cuando hablamos del tiempo de plantar, Uh-huh. yo empecé a desmenuzar qué tenemos que plantar, porque Claro, la Biblia es específica y habla de las flores. Por eso me ve rápido moviendo. Espérate, ¿qué es lo que me va a soltar? Fíjate, pastor, particularmente la flor, particularmente es lo que dice el texto original es cuídate porque estas pequeñas zorras vienen y atacan tu capacidad de producir. Entonces, tú tienes que entender que estas pequeñas zorras, si las traemos al tiempo presente, yo estuve predicando, pastor, casi 7 meses de las pequeñas zorras. A lo mejor usted escuchó esos mensajes. Y fui enseñando poco a poco las pequeñas cositas porque, oiga, otra cosa, pastor.
la zorra, por eso Salomón dijo, son pequeñas, porque las pequeñas zorras son como los popis, como los animales chiquitos. ¿Qué es lo que ocurre con los animales pequeños? ¿Los dejamos hacer qué? Lo que les da la gana. Ay, qué cute, Se ay, qué bonito, y trepan, lo deja. hacen sus necesidades. Ay, qué lindo, ¿verdad? A menos que estén en entrenamiento, que le metan al periódico. Pero las pequeñas zorras, cuando Salomón dijo las pequeñas zorras, se le decía al escritor, ¿verdad? Y aunque esto estaba escrito en forma poética, le decía al lector, cuídate de las pequeñas zorras, pero era porque las pequeñas zorras son como que cariñosas, te engañan, se meten, se confunden. Tú piensas que son animalitos buenos. Para esos que les gusta la Biblia, Cantares 2:15. 2:15, excelente, excelente, hijo. Atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños antes de que arruinen el viñedo Zorros del amor. pequeños. Porque fíjate que si viene un zorro grande, pastor, ¿lo ves? si viene alguien, usted sabe que viene un ladrón a meterse a su casa, ¿qué usted hace? ¿Tengo un machete allí? No. No, pastor, pero usted tiene la mente eso, entrenada, ¿no? ¿Qué va a hacer? Usted asegura la casa. Usted asegura la casa, ¿verdad? Y usted se asegura y protege, porque pues, usted tiene una familia, usted tiene que cuidar a su hijo, a sus hijos, a su esposa, y tiene que tener prudencia, ¿verdad? Y es algo que viene grande y tú te puedes cuidar. Si tú ves que viene un oso para encima de ti, ¿qué tú haces? La técnica es japonesa. Bueno, yo salgo corriendo. Huye o muere. Sí, esa es la técnica japonesa. Pero si es un osito pequeño, ay, tú lo esperas, te confundes. Pero ahora, cuando Salomón habló de las pequeñas zorras, que dijo, cuídense porque vienen a matar la flor. La flor, y vuelvo otra vez a la flor, porque la flor, la flor es la expresión o la definición de cuando ese árbol o esa mata, esa planta da sus frutos, cuando más bella está. Entonces, ¿qué hace la zorra? La zorra se va trepando a la ramita y va matando la capacidad, va desarraigando. Entonces, es importante, y esto, qué lindo, porque podemos sentir la presencia de Dios en esto. Esto es bien importante. Y es algo tan fundamental en la vida práctica, en la vida espiritual, en todo. Usted tiene que tener presente que hoy pequeñas cosas no estén dañando, ahogando su capacidad de ser flor, su capacidad de producir frutos, su capacidad del clima espiritual, ese momentum. Por lo que esa capacidad, si José hubiese cedido su flor, que era ser segundo de Egipto, no se hubiese logrado. Si hubiese caído en la tentación, si hubiese cedido en la cárcel, si se hubiese rendido. Pero él se cuidó de las pequeñas cosas que podían, porque fíjate, yo lo mencioné en un programa que participé ahorita. Posiblemente José no sabía que iba a ser vicerrey o segundo de la nación de Egipto, pero escuche bien, sí tenía una idea, porque él tuvo unos sueños o unos sueños consecutivos que le daban una idea. Pues cuando él soñó que que las espigas se inclinaban a él, pues él fue donde su papá. Mira, soñé esto. Después soñó que las estrellas se inclinaban a él y que la luna y el sol también. Y él estaba confundido. No obstante, Jacob sabía y guardó silencio. Pero José no lo sabía del todo. Pero sí tenía una idea. Y se cuidó
de todos los procesos que pasó, porque cuando más zorras pequeñas pueden venir, cuando más dificultad, cuando más ocio puede aparecer, es cuando tú vas camino a tu flor. Y camino a tu flor, usted tiene que interpretarlo camino a lograr ese negocio, Y lograr la empresa. Hacer un paréntesis, porque Sí, cuando, claro. cuando está tocando las pequeñas cosas, yo digo, déjame, yo soy alguien de los que me gusta buscar raíces y Claro, claro. principios, ¿verdad? Dale por ahí, dale. Pequeñas cosas, pues, en su significado no tiene una ciencia. Cosas pequeñas, bla, 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 bla. Sin embargo, mira, pastor, una de las cosas que dices es cosas que dejamos sin terminar. Y es tremendo porque hay cosas que hemos dejado sin terminar y van a matar todo el viñedo. Claro, claro. Exactamente. Todo lo que, ay, déjame esforzarme, déjame trabajar, déjame hacer muchas cosas. Y te recuestas, te vas al negocio, te desenfocaste. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa? Abortaste tanto que invertiste, tanto que Claro, trabajaste, claro. tanto que la ruina porque no continuaste. Eso es lo que se le puede llamar la perseverancia. Sí, sí. Hay pequeñas cosas en tu vida que te pueden detener, te pueden abortar un propósito, te pueden dañar la familia, matrimonio, tu empresa. Pero hay Claro. cosas que también es que no decidiste tener una perseverancia y continuar. Exacto. La palabra clave es esa, la perseverancia, pero también, claro, la perseverancia es el resultado de lo sólido, fuerte que sea nuestro carácter. Fíjate que José, tenemos que preguntarnos, pastor, ¿qué llevó a José? ¿Verdad? Porque no sé ni por qué estoy hablando de José, pero hay alguien que necesita repasar esto, pero ¿qué llevó a José a lograr sentarse allí? Lo que usted dice, pastor, la perseverancia. O sea, y esa perseverancia fue resultado del carácter o de la formación. Por eso, si usted va a una iglesia, usted tiene que aprovechar, pues las personas que pastorea el pastor Mojica, tienen que aprovechar esa formación, porque esa formación produce carácter, produce una mentalidad de reino y te llevan entonces a esa realidad para la cual tú naciste. El carácter de José lo hizo aprovechar cada oportunidad. Sí, señor. Para demostrar su identidad verdadera, la esencia de lo que verdaderamente él era. Él sabía que él no era un esclavo. Exacto. Él sabía que él no simplemente ayudaba a uno de los jefes. Él sabía que él no era un delincuente que tenía que estar encarcelado. Y en cada oportunidad que se le brindaba, llegó a tomar una posición de confianza, tanto así de que a un copero, el copero le podemos decir ahora el bartender, el cantinero, le reveló un sueño y le dijo, oye, cuando te ocurra, no te olvides de mí. Tomó una oportunidad. Pasaron 2 años. Pasaron 2 años que cuando llegó el tiempo de crisis en el gobierno, en el faraón, en los sistemas, ese bartender, ese cantinero, se acordó. Dijo, espérate, es que hay uno que no perdió la oportunidad y yo los voy a conectar ahora. Sí, señor. O sea, puede llegar a tu vida, a tu negocio, a tu familia, un tiempo, ya llevas 1 año, llevas 2 años, pero si tú no has perdido tu fe, has aprovechado las oportunidades, no lo has dejado así pues que sea lo que Dios quiera, que muchos hemos escuchado eso. Sí. Que sea lo que Dios quiera. Eso es una frase más irresponsable que otra cosa. Sí, totalmente. No podemos. Es una frase, ¿verdad? Que nos ayuda, pero no. También Dios nos ha puesto con un rol de responsabilidad
¿verdad? Génesis capítulo 1, le he dado autoridad y le da control y autoridad, dominio. exactamente. Y mucha gente se queja hoy, pastor, de cosas que ellos han permitido. Esa es la realidad. Ahora, pastor, ¿cómo sabemos, verdad? Porque posiblemente hay personas que se están preguntando quién formó a José. ¿Por qué José fue de X? Oye, manera, ¿cómo José se mantuvo en el negocio de su padre? ¿Cómo se mantuvo? Vamos, ese WhatsApp lo voy a apuntar por acá. Pero para eso tenemos que ver, ¿verdad? Yo soy un estudioso de las opiniones rabínicas, ¿verdad? Y yo tengo una Torah, yo busco, pero no estoy hablando, esto no es una doctrina, no vaya a mal, pero se lo comparto como un dato para que usted pueda entender, ¿verdad? Cuando Jacob recibe la noticia, antes de él enviar a su hijo a ver cómo estaban sus hermanos, que es donde los hermanos lo cogen y lo venden, lo toman, lo echan en un pozo primero, lo golpean, le quitan el manto. Estuvo a punto de matarlo. Exacto, a punto de matarlo, pero por causa de dos hermanos más maduros, pues lo sacan del pozo, deciden venderlo a los ismaelitas lo venden a la casa de Potifar y Potifar lo encierra en la cárcel y de la cárcel termina en el reino, termina con un reino. Pero antes de, ¿qué estaba ocurriendo en la vida de este joven? Bueno, pues los rabinos nos enseñan que en ese momento Jacob le estaba enseñando los principios que habían sido transferidos de su padre y su abuelo. O sea, de Abraham, que era su abuelo, y de Isaac. ¿Verdad? Y una de las cosas que Jacob le estaba enseñando a José era la ofrenda. La ofrenda, esto lo dice la Torah, lo explica. La ofrenda que era equivalente a la culpa por causa de un error, ¿verdad? Entonces, Jacob envía a su hijo en un momento donde él le estaba enseñando a manejar la culpa que experimentaba por causa de un error cometido. Por ejemplo, en la Biblia hay leyes de cómo tú manejar las personas que mataban sin querer a una persona. Estaban cortando algo, se zafaba una piedra. No obstante, pues eso es una culpa. Aunque no tengas la culpa, vas a experimentar una culpa porque fue un pecado que no lo planificaste, no fue un asesinato planificado, fue una muerte involuntaria. Entonces, la Torah dice que antes de José ser enviado, en ese momento él estaba enseñando y dentro de la enseñanza le estaba enseñando la equivalencia de la ofrenda que se tenía que ofrecer por sacrificio que se tenía que dar por causa de pecados involuntarios que producían culpa. ¿Qué ocurre? Rapidito, pues yo sé que ya estamos en los minutos finales. Jacob envía a su hijo, ¿verdad? Sus hermanos planifican una mentira. Él llega allá, se va, le traen la vestimenta llena de sangre a su padre, le dicen, mira, se lo comió un animal feroz, y dice la Biblia que en ese momento Jacob se fue al suelo con una culpa, él no se perdonó porque él fue quien lo envió. Yo no, de verdad, yo estoy compartiendo, a lo mejor hay personas que nos están viendo que necesitan esta palabra, pues esta palabra es sanadora. Cuando José se revela a sus hermanos, dice la Biblia que ya al final él mandó a buscar a su padre. Entonces, si usted lee con cuidado, va a ver que cuando los hermanos llegan a la casa de su padre, le dicen, José vive. El texto original o la Torá dice que Jacob no lo podía creer. Y le insistieron tanto que Jacob se levantó y miró por las ventanas. Y oiga bien, eso para que usted vea que cada detalle bíblico tiene una razón por la cual está ahí escrito. Eso es así. José puso en práctica porque José sabía
que su padre sentía culpa por haberlo enviado allá. Y José se quería asegurar que lo último, oiga bien, para que usted entienda por qué José tenía el carácter y se mantuvo puro hasta llegar al palacio. Es poderoso, hijo. Esto es bien poderoso. Y cuando José se revela a su padre, que lo manda a buscar, dice que le envió unas carrozas. Eso está escrito ahí. Sí. Los rabinos explican que esas carrozas eran equivalentes al sacrificio que se ofrecía por una culpa involuntaria. José le demostró a su padre que lo último que él le enseñó antes de enviarlo al desierto a ver el estatus de sus hermanos fue lo que lo sostuvo hasta el palacio. Cuando Jacob se asoma por las ventanas y ve las carrozas, se dio cuenta, gloria a Dios, se dio cuenta que José estaba vivo porque las carrozas eran la equivalencia al principio del sacrificio que se tenía que ofrecer por la culpa, por un error involuntario. ¿Cuál era el error involuntario de Jacob? Que sentía culpa porque había enviado a su hijo y un animal lo había matado en el camino. Y cuando él vio las carrozas, se dio cuenta que José le demostró de una forma tangible que lo que él le enseñó lo sostuvo hasta el final. Y una palabra tiene la capacidad y el poder de sostenerte hasta que tú llegues a tu palacio, hasta que tú llegues al clímax de tu empresa, hasta que llegues al clímax de tu ministerio, hasta que llegues al final de todas las cosas. Gloria a Dios. Wow. Wow. Gloria al Señor. Hay culpas. Yo creo que las personas saben que esto es un programa neutral. Sin embargo, saben que también somos hombres de fe, que nunca lo hemos negado y utilizamos los principios para transformar. Claro. Y esta es una relación que transforma y es una palabra que transforma. El que podamos enseñar que yo, Mojica. Si usted no lo ha tomado, pues al menos yo me la estoy llevando. Sí. Cositas, decisiones que hemos tomado y a veces hemos sentido una culpa. Hay una palabra, hay alguien con un carácter, hay alguien desde un palacio y lo podemos tomar cercano a nosotros, Jesucristo, sí, que dice: yo me he llevado tus culpas. Gloria a Dios. Lo que has pasado, lo que viviste, esa decisión hace 5 minutos atrás o más, ¿sabes qué? No te define, no es el fin. Sí, señor. Pastor, y quiero, ¿verdad? Yo sé que ya estamos ahí contra el reloj, pero mire, otro dato bien importante, que es que cuando Jacob lucha con el ángel le cambia el nombre. Jacob significa usurpador. El ángel le cambió el nombre cuando luchó y le puso Israel, que significa príncipe. Cuando Jacob recibe el manto lleno de sangre, se cambió el nombre y volvió a ser Jacob. Hasta ese momento era Israel, pero el dolor fue tan grande que dice, y Jacob se entristeció y lloró y decidió estar enlutado hasta el día de la muerte. Oiga bien, cuando José le envía la enseñanza tangible de lo que lo sostuvo hasta el palacio, dice que cuando se asomó por las ventanas y vio las carrozas, el original dice que le dio como un infarto, como que se paralizó por fracción de segundos el corazón, y cuando vio las carrozas, dice, mi hijo José vive, y dijo, basta, me levantaré e iré a mi hijo. Y dice, y Israel se levantó. Ese cambio que hubo en el corazón, poderoso, pastor, eso está ahí.
Dice, e Israel se levantó y fue donde su hijo José. Y Dios tiene el poder, amigo, de cambiar tu vida y transformarla. Y tú levantarte y volver a estar sobre tus pies, pastor. Es que me quedo sin palabras. El cierre de las preguntas era para que el pastor tocara una historia, alguna anécdota. Lo invertí, Sí. trastorné el orden. No importa, no importa, para transformar. Y déjame decirle algo, nos quedan los últimos 9 minutos para completar la hora. Sí, porque normalmente los podcasts también son de media hora, pero Sí. No, pero conmigo vas abusado. Tengo que aprovecharle. Pastor, ha sido una bendición. Quiero agradecerte, de verdad, y a dejar que pues tú puedas decir las palabras finales, pero para mí es una bendición bendecirte, que me hagas parte de este programa. Te conozco durante tantos años, eres un hijo espiritual en mi vida y yo soy bendecido ver cómo pones el corazón en los proyectos de Dios, cómo diseñas las cosas que quieres. Y lo más importante, que no te cansas hasta lograrlo. Y te quiero felicitar y te honro por eso, pastor. No, gracias. Por ahí dicen en la calle, las malas cosas se pegan, pero las buenas también. Las buenas también. Nos conocemos, como decía al inicio, nos conocemos hace más de 15 años. Y fuimos amigos primero. Yo lo empecé a escuchar como ministro, el pastor Jesús Muñiz. Luego, en el caminar, yo comencé como ministro y evangelista. Y algo Dios conectó entre nosotros. Que los primeros libros que alguien me sembró, que alguien me regaló, fue el pastor Jesús Muñiz y fueron Amén. sobre el reino de Dios. Sí, Señor. La primera Biblia que a mí me regalaron, yo no la suelto. Aquí está. Muy bien, muy bien. Y sí, y les puedo enseñar, tengo otras 2 Biblias, pero Gloria a es que esta Dios. Biblia es especial. Sí, amén. Fue el pastor Jesús Muñiz y continuamos como ministros y continuamos y la relación siguió creciendo en ese balance. Gloria a Dios. De respetando lo que es la amistad y respetando el rol cuando somos ministros. ¿Por qué? Porque yo no soy perfecto, porque yo he tenido que ponerme serio y Muñiz ha tenido que poner serio y corregir lo que hay que corregir. Claro, un hijo enseñable, eso es lo más importante. A veces con las muelas de atrás, pero sí lo soy. Sí. Con esto lo que le quiero decir es que si estás en Puerto Rico, Iglesia Fe y Gracia de Puerto Rico, el pastor Jesús Muñiz, doy yo Mojica, la gente que me conoce, que me han escuchado por años, por el programa Alcanzando lo Inalcanzable, que estamos en Roku, nos transmiten como por 5 radios diferentes también. Yo doy testimonio de la relación que transforma el tener un hombre de fe como el pastor Jesús Muñiz. Amén, gracias. Y yo les invito a que, tal vez no estás en Puerto Rico, tal vez estás en Europa, estás en Latinoamérica. No hay problema, porque la ciencia ha avanzado tanto y la tecnología que lo puedes googlear, puedes buscarlo por Facebook, puedes buscarlo por Instagram. Y tal vez no vaya a ser tu pastor, pero crea una relación con una iglesia, con un hombre que pueda añadir valor a tu vida. Amén, gloria a Dios. Hoy uno de los valores es el no ser ocio, mantenerte enfocado, ese valor tan importante que es entender que tal vez tomaste una decisión, pero esa culpa no define tu vida, que no es el fin. Son valores que no te lo va a decir tu mamá, ni tu papá, ni tu hermano. Te lo va a decir un hombre que está conectado a una visión más allá de la que nosotros vemos, porque cuando tenemos culpa, y me incluyo ahí, no vemos ni 5 pies delante de nosotros. No podemos ver, no. Nos vemos como Jacob. Correcto, nos caemos y desde abajo tú no puedes ver bien, tienes que levantarte, mirar por una ventana, altura,
para entonces ver más allá y comenzar a entender, este no era mi fin. Y fíjate, pastor, ¿verdad? Para que la gente pueda entender lo que le envía José a Jacob es la equivalencia de lo que se da en la cruz del Calvario para nosotros. Ujú. Cuando no podemos con nuestras culpas, cuando no podemos cargar nuestros errores, cuando nuestra conciencia nos acusa, debemos mirar la cruz. Así como hizo Jacob, que miró el sacrificio, o la equivalencia al sacrificio, que eran las carrozas que le envió su hijo, y eso calmó la conciencia y le dio certeza de que su hijo José no estaba muerto, estaba vivo. Cuando miramos la cruz, vemos que lo que pensamos que está muerto aún vive. Yes. Por eso es que dice déjame ver si tengo el versículo aquí, Génesis 45:27, de lo que estaba hablando el pastor Muñiz. Dice que el espíritu revivió Yes. y recibió nuevas ilusiones y se reanimó lleno de alegría. Busque las diferentes versiones y eso es lo que dice. Exacto. Conéctese, Gloria a Dios. conéctese con una relación que le transforme, que le añade valor y va a hacer la diferencia. Y esto nunca se ha hecho en 18, este es el programa 18 o 19, no lo tengo, creo que es el 18. Nunca se ha hecho, pero yo quiero en esta hora abrir la ventana al pastor Jesús Muñiz para que eleve una oración. Gloria a Dios, tremendo. Y si tú necesitas que tu José, Jesús, el Gloria Cristo, se lleve esa culpa, que te ayude a enfocarte y no vivir en el ocio. Este es el momento para que tú pongas tu petición, para que repitas esta oración con el pastor Jesús Muñiz. Esto nunca se ha hecho y no puedo decir que se va a volver a hacer porque no lo sé. Pero es necesario. Es necesario. Se siente la presencia del Señor, pastor, y es un tiempo bonito. Y tenemos que orar, pastor, porque muchas empresas no se han logrado, muchos proyectos no se han dado, porque la culpa en sí es un ocio. Sabes que la religión, a mí, al inicio, cuando yo estaba en la psicología y justicia criminal, teníamos que coger clases de humanidades. Y en clases de humanidades te enseñan Biblia. Cogen la Biblia, Exacto, pero como un libro. sí. Y empezaron a hablar de los ríos. Y yo empecé a Anotar. escribir y a anotar y a contestar. Al profesor le llegó tanto en la manera que yo escribía que después me preguntó por qué yo no lo compartía con la clase. Yo tenía una culpa. Yo tenía una religión que yo decía, no, es que no quiero que me juzguen, no quiero que me... limitado, tú sabes, y aguantado. Y lo que se habló en el programa pasado es que en todo lugar donde estemos, estudios, trabajo, familia, nosotros no tenemos que ser ministros, pero sí podemos representar a Cristo. Sí, Señor. Sí, es poderoso, pastor. Vamos a orar, ¿verdad? Quiero hacer esta oración porque la culpa, tenemos que aprender. Si usted quiere lograr completar, tiene que superar ese ocio que se llama culpa en su vida. Muchos empresarios, pastor, no pueden completar su empresa porque fracasaron tantas veces tratando y ahora que tienen su flor llegó, no lo pueden lograr porque la culpa de los fracasos. Y vamos a orar porque la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz, llevó consigo todos los errores que nosotros cometimos y los que vamos a cometer hacia el futuro. Así que yo voy a orar, pastor, en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por todos los oyentes, Señor, en una forma extraordinaria. Te pido que la presencia tuya ayude a cada hijo tuyo, a cada empresario, cada líder, cada persona que está trabajando un sueño. Oh Señor, enviamos tu palabra. Este es un momento de presencia. Hablamos y bendecimos la vida de cada oyente. Concretamos y sellamos, Señor, que se van a levantar y van a mirar por sus ventanas y van a ver las carrozas de la misericordia, la cruz del Calvario, el pacto, Señor, que se realizó, el consumado,
en donde todos los beneficios están disponibles para tus hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Amén y amén. Pastor. Amén y amén. Bueno, si hubo alguna persona que ha decidido tener al Señor Jesucristo como su Salvador, comunícate con nosotros. 352-999-6432. 352-999-6432. Estamos ubicados aquí en Florida Central. El Pastor Mojica, ese es mi número personal. Si quiere comunicarse con el Pastor Jesús Muñiz o la Iglesia Fe y Gracia en Puerto Rico, lo puede hacer a través del 787-517-8541. 787-517-8541. Pastor Jesús Muñiz, Iglesia Fe y Gracia en Puerto Rico. Y esto es importante porque, y vuelvo y digo, Pastor, empezamos con relaciones que transforman y tema neutral y perspectiva, señor. Y todo fue moldeándose todo a un fin y a un Pastor, propósito. En los 3 programas, incluyendo el Señor fue conduciéndonos en la palabra que yo sé que los oyentes necesitan. Que necesitan conocemos y conozco personalmente que hay personas que no practican alguna fe en específico, pero sí conocen que soy un hombre de fe. Así que nada de lo que discutimos en estos 3 programas fue para faltar el respeto, fue para ni incomodarte, ni me cambies de canal. Tranquilo que, mira, la semana que viene vamos a entrar con una serie con Rigo de 10 verdades sobre la actitud. 10 verdades sobre la actitud. Está brutal. Muy bien. Poderoso. Así que, pero había que aprovechar esta oportunidad. Teníamos que aprovechar al Pastor Jesús Muñiz, su gracia, su don, esa relación, conocimiento que nos transforma. Así que comuníquese, síguenos, ponga su comentario en Spotify, YouTube y los esperamos el próximo miércoles por Spotify y YouTube en Podcast de Transformación. Gracias, Pastor Jesús Muñiz. Gracias a ti, hijo, bendecido. Saludos a todos. Y yo sé que escucharán pronto de él. Muy bien. Vamos para adelante, bendecido. No me dio de la que gusta, me dio de la que envicia, como dicen por ahí. Bueno, saludos, cuídense, un abrazo a todos. Gracias, Pastor, le amo. Bendecidos. Bye.